Muy buenos días tengan todos ustedes. Para nosotros es un gusto que pueda acompañarnos como cada domingo a través de las redes sociales. Y esperamos que el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios hable a nuestros corazones. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar. Quiero contar una historia que cautivó mi corazón, sobre todo por lo que contiene dicho mensaje,
Esta es la historia de un padre con su hijo que es muy adinerado. Al hijo le encanta coleccionar obras de arte. Tiene obras como Picasso, Van Gogh y muchas pinturas muy famosas. Lo cierto es que este muchacho tuvo que ir a la guerra, pero en este lugar pierde la vida. El padre quedó devastado y totalmente acongojado por lo que había ocurrido con su hijo. Lo cierto es que al mes recibe la visita inesperada de un soldado. Este había sido compañero de su hijo y trae en sus manos un autorretrato que su hijo había pintado. Cuando el padre ve el cuadro, él se queda totalmente anonadado, pero al mismo tiempo tranquilo, y esto le trajo mucho descanso de poder ver a su hijo una vez más, al menos el autorretrato. El soldado le explica al padre que su hijo había dado la vida por él, que en el momento de rescatarlo, una bala cayó en su corazón quitándole la vida en el momento. Y él, en agradecimiento, le había traído a su padre el cuadro que había hecho su hijo. El padre quedó aún más emocionado con este hecho y quiso agradecerle, quiso pagarle al soldado, pero el soldado le dijo: ¿cómo me vas a pagar si tu hijo ha dado la vida por mí? Eso es mi recompensa. El padre murió y en el pueblo se corrió la voz de que los cuadros iban a ser subastados. Y el día de la subasta llegó. Todos los cuadros iban a ser subastados, pero uno de ellos tenía que ser el primero. Entonces la subasta empezó con el autorretrato de este hombre, del hijo del hombre rico. Lo cierto es que mientras estaba siendo subastado, todos estaban expectantes de que vengan los cuadros más importantes, porque son cuadros muy carísimos. Se comenzaron a escuchar voces: queremos que los cuadros importantes se subasten primero. Pero el subastador dijo: la cláusula del testamento dice que primero debemos subastar este cuadro. Y era el autorretrato de este muchacho. De pronto se escucha una voz al final de la sala diciendo: bueno, yo todo lo que tengo son $10. Y el subastador dijo: bueno, aquí han ofrecido $10. ¿Alguien ofrece más? Y nadie levantaba la voz. ¿Alguien ofrece más? Y nadie decía nada. Ya, queremos que se venda el cuadro de una vez. Véndalo. ¿Alguien ofrece más? Vendido. Y el hombre que compró este cuadro había sido el jardinero, que quería tener un recuerdo de esta familia a quien apreciaba mucho. Pero en el momento que él compró el cuadro, el subastador dijo: se cierra la subasta. Todo el mundo comenzó a decir: ¿pero qué pasó? ¿Y los demás cuadros? Es que esto no podía decirlo, pero aquel que se llevaba el cuadro del hijo se lleva todos los demás cuadros. Qué importante el mensaje que nos está dando esta historia, esta anécdota, porque es exactamente lo que ocurre cuando muchas veces nosotros no apreciamos lo que está delante de nosotros, sobre todo aquello que no conocemos. Y el reino de los cielos es similar a ello. Muchas veces nosotros no apreciamos lo que no se conoce, porque no se valora lo que no se conoce. Esta es la razón por la cual para nosotros es muy importante poder apreciar el valor que tiene el Evangelio en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos cuenta una parábola que también nos hace ver cuál es el valor del Evangelio. Permítame leerlo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué nosotros necesitamos aprender a valorar el Evangelio? Porque el Evangelio no es una historia solamente. El Evangelio no es solamente las buenas noticias de un conocimiento dado al hombre. Hay algo que Dios quiere hacer y que Dios quiere establecer en el corazón de cada persona. Pero para hacerlo es necesario que Él personalmente, a través de su palabra, hable al corazón de cada uno de nosotros. Y esto es lo que nosotros vamos a ver cuando el Señor Jesucristo inicia su vida ministerial.
Muchas veces nosotros podemos ver la Biblia como la historia de muchos hombres que han sido sanados o han sido llamados por Dios. Pero lo que nosotros no vemos detrás de ello es que cada uno de estos hombres tuvo una experiencia personal con el Señor, a tal punto de que sus vidas quedaron totalmente cautivadas por Él. No se puede amar y no se puede apreciar lo que no se conoce, pero cuando comenzamos a apreciar y a valorar lo que empezamos a conocer, ocurre lo que el Señor Jesucristo cuenta en esta historia. Cuando empezamos a ver lo que Dios hace al encuentro que tiene con cada persona, muchos de nosotros solamente nos llevamos la impresión externa de lo que está ocurriendo, es decir, nos quedamos con el milagro o nos quedamos con el evento de lo que una persona ha recibido, ya sea si la persona era ciega, recibió la vista, o ya sea de que si era cojo comienza a caminar. Pero en realidad hay algo mucho más profundo en ello. Y para esto yo quiero que juntos podamos ver lo que la Biblia nos dice en Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo que nosotros podemos ver en esta historia es la sanidad de un hombre, pero lo que nosotros no podemos ver es lo que hay en el corazón de este hombre. Lo que la Biblia quiere expresarnos aquí es lo que había en el corazón de este hombre. Cuando este hombre comienza a levantar su voz y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, estas no son palabras cualquiera. Son palabras que denotan a un rey. David era el rey de Israel. Pero cuando este hombre, Bartimeo, le está diciendo: Jesús, hijo de David, él está haciendo alusión al reinado que Dios había prometido, que iba a venir sobre esta tierra y que iba a ser descendiente del rey David. Es decir, este hombre estaba reconociendo en Jesús que Él es el Hijo de Dios, el Rey de los cielos. Es decir, aquel que iba a venir a establecer su reino en esta tierra. Eso es lo que generalmente, cuando leemos esta historia, no se ve. Muchos podemos pensar que el problema de este hombre era un problema físico, pero en realidad este hombre no tenía ningún problema. Él podía ver perfectamente quién era Dios en su corazón. Y él pudo ver a través de la Escritura, a pesar de que nunca la leyó porque era ciego, él pudo ver que Jesucristo era el Mesías, que la Biblia, es decir, las Escrituras, prometían, y que él había venido ya a esta tierra. Cuando Bartimeo se está dirigiendo a él, no se está dirigiendo a cualquier hombre, se está dirigiendo a Dios, al Hijo de Dios. Por eso es que le dice: ten misericordia de mí. Y cuando el Señor Jesucristo le hace la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice que recobre la vista. Pero el Señor no lo despide: vete, que tu vista ha vuelto a ti, o has sido sanado. Sino Jesús le dice: vete, porque tu fe te ha salvado. Jesús no le está hablando de algo que es provisional en su vida. Jesús le está hablando de algo que es trascendental en su vida de este hombre. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios no es para que usted sepa más solamente acerca de Dios. La palabra de Dios no es solamente para que usted reciba algo de parte de Dios.
La palabra de Dios es para que usted pueda conocer de una forma trascendental quién es Dios. Cuando usted comienza a escuchar y a entender quién es Dios para su vida, esto va a traer como consecuencia una transformación. ¿Se ha preguntado usted por qué hay muchas religiones alrededor de la Biblia? Es por una razón, porque muchas de estas religiones siguen a Dios, pero solamente a través de la letra. Pero pocos son aquellos que realmente tienen un encuentro personal con Dios. Cuando este hombre Bartimeo se encuentra con Jesús, él ya sabía quién era Jesús. La pregunta es, ¿sabe usted quién es Jesús en su vida? ¿Conoce usted verdaderamente quién es Dios para usted? ¿O solamente lo conoce de nombre? No hay mucha diferencia entre una persona que dice creer en Dios y lo cree a su manera y en otra persona que conoce probablemente o lee acerca de Dios, pero simplemente estas son palabras, pero en realidad no hay un encuentro personal con Dios. Nuevamente el Señor Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Dios está interesado en que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro real y verdadero con Él. Pero esto es a través del oír y el oír de la palabra. El valor que Bartimeo le da al Evangelio, es decir, a las buenas noticias que el reino de Dios se ha acercado, y cuando él escucha acerca de quién es Cristo, quién es Jesús, inmediatamente va y le habla, pero le habla en autoridad diciéndole, Jesús, hijo de David. Es decir, tú eres el rey, tú eres el Mesías, tú eres el que vas a establecer el reino de Dios aquí en esta tierra ahora. A ti te digo, ten misericordia de mí. Esa es la esencia de lo que esta historia nos muestra y nos enseña. Pero quiero hacer otro contraste con otro hombre que también recibe una señal y un milagro de parte de Dios, pero probablemente no es visible para muchas personas. Estoy hablando de Leví. ¿Y quién es Leví? Es más conocido como Mateo. Este hombre también recibe un milagro de parte de Dios. Cuando Dios llama a este hombre, a Leví, más conocido como Mateo, él era cobrador de impuestos. Y este hombre estaba cobrando los impuestos cuando Jesús lo ve en Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante. Usted ve que Jesús al llamarlo, él lo deja todo por seguir a Jesús. Ahora, ¿qué cosa es lo que este hombre vio en Jesús? Yo le voy a decir qué cosa es lo que este hombre vio en Cristo. Primero que nada, Jesús era un maestro de la ley que tenía discípulos. Pero hombres como Leví y hombres como Bartimeo probablemente eran gente rechazada, ya que la condición de Bartimeo hacía pensar a estos hombres religiosos que su situación era así por ser un hombre pecador y miserable, y que lo que él estaba viviendo era una maldición. Y hombres como Leví, Mateo, eran tenidos como unos apestados sociales, rechazados porque habían traicionado a la religión judía y al mismo pueblo judaico para servir a Roma. Y lo que hacían era detestable a los ojos de ellos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en el reino de Dios, Dios comienza a llamar a personas que para el mundo no tienen valor, que para el mundo no tienen ningún tipo de significancia. Y esa es la razón por la cual cuando Mateo escucha el llamado de Dios, lo deja todo. ¿Por qué lo deja todo? Porque este hombre jamás hubiera sido llamado por ningún maestro judío para ser parte, como ser un discípulo, justamente por ser tenido como un traidor a su propia patria. Una de las características que nosotros vamos a ver en el reino de Dios es que Dios tiene misericordia de su pueblo y se acerca a aquellos que el mundo considera que no valen nada o que están desvalidos. Y por lo general son estas personas las que primero se aferran a Dios, se aferran al llamado de Dios porque comienzan a comprender
que sus vidas ahora tienen significancia para Dios mismo. El caso de Leví como el caso de Mateo son dos ejemplos claros. Uno recibe la salvación, pero recibe la sanidad al mismo tiempo de su vista, mientras que el otro recibe la salvación, pero recibe la aceptación de parte de Dios, algo que comúnmente no se daba en ese momento. Cuando el reino de Dios se acerca a la vida del hombre, una de las primeras cosas que el reino de Dios hace en nuestras vidas es restaurar aquello en lo que hemos sido dañados, restaurar aquello en lo que hemos sido afectados y maltratados. En el caso de Mateo, él había sido rechazado socialmente. En el caso de Bartimeo, él había sido rechazado por su condición. Y así lo vemos porque este hombre mendigaba. Pero una vez que Jesús vino a sus vidas, lo primero que Dios hizo, o lo primero que el reino de Dios hizo en ellos, fue restaurar aquello que había sido quebrado y quebrantado por años. Esto es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer hoy en nosotros. No mire su problema como un problema. Aunque esto puede sonar mal para muchos, mírelo como una oportunidad que Dios le está dando hoy a usted en su vida de poner su mirada en Él. Bartimeo no tenía nada. Su vida era mendigar, nació ciego. Y esto probablemente fue una de las causas que ocasionó en él que él ponga su mirada y su esperanza en las Escrituras. Y a través de las Escrituras él pudo saber que el hombre que estaba caminando, llamado Jesús, era el Hijo de Dios. Pudo verlo a través de las evidencias a pesar de que él era ciego, pero las Escrituras estaban en su corazón. Este mismo Jesús fue el que restauró a Mateo, un hombre rechazado socialmente. ¿Cuál es su situación ahora? Probablemente usted no está ciego, probablemente usted no es rechazado, pero puede que tenga otro tipo de problema en su vida que no ha podido ser resuelto o no ha podido ser solucionado. Usted tiene que saber que una de las cosas que Dios hace primero es restaurar aquello que ha sido deteriorado, afectado en su vida. Deje que Dios entre a su vida y lo abrace. Porque cuando Bartimeo escuchó que Dios le dijo, ¿qué quieres que haga contigo?, él se convirtió en el hombre más dichoso de este mundo. Y fue exactamente lo mismo que ocurrió con Mateo cuando Jesús le dijo, sígueme. Hoy Dios también le está diciendo a usted a través de la Escritura bíblica, sígueme, porque el reino de los cielos se ha acercado. Permítame orar con usted en esta hora. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona en este momento que escucha con atención este mensaje y dice en su corazón, Señor, tú conoces mi vida, tú sabes todo lo que he pasado, tú sabes todo lo que he vivido, a ti no te es oculto nada. Y Señor, no hay nadie mejor que tú que conoces lo que más necesito. Señor, yo te pido que entres ahora a mi vida, que vengas a mi corazón y restaures, Señor, aquello que tanto necesito ser restaurado. Restaura esa comunión, Señor, que yo nunca he tenido contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de la palabra de Dios haya podido llevarnos a reflexionar acerca de cómo está nuestra vida. Le invitamos a que nos siga acompañando cada domingo para seguir aprendiendo y escuchar el mensaje de la palabra de Dios.